¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo, la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un bit para ti. Descarga la app y muévete sin preocupaciones. Bit, ¿a dónde vamos? Librerías solo para fumadores, libros para ti, para tu colección, para tu casa, para tu tesis. Lo mejor en libros lo vas a encontrar aquí en la librería solo para fumadores de Christopher García. Puedes encontrarlos en Girón Camaná 936 o seguirlo en sus redes sociales tanto en Facebook como Instagram. Te esperan. ¿Se puede ser feliz en Perú? O sea, acá las alegrías no te duran absolutamente nada. Ganas un partido y a la semana siguiente el Pato de Pocoyo está haciendo un golpe de estado. Y es que realmente la vida política del Perú siempre ha sido caótica, y cuando te digo siempre no es una exageración, siempre ha habido peleas de poder constantes. Ahora dirás, pero Merlín, aguanta, en todas partes del mundo, en todas las épocas de la historia han habido conflictos de poder. Pero en mi opinión personal, a diferencia de otros conflictos en los que sí ha habido un desenlace que ha generado un cambio a profundidad, en el caso del Perú la cosa es un poco más complicada, ya que desde nuestra propia fundación como república los problemas han llegado y bueno, vemos hoy día un corolario de ellos manifestado en otra crisis más. Y es que justamente de eso va a hablar el video del día de hoy, la peor crisis política de la historia del Perú. Que si bien es cierto, hoy estamos viviendo una de proporciones nacho-vidalianas, yo creo que no es comparable a lo que pasó a mediados del siglo XIX. Y es que vamos a ver desde golpes de estado que terminaban haciendo que el poder dinamite la frágil economía del Perú republicano hasta un presidente que duró menos de una semana. Así que ponte cómodo que hoy vamos a ver cómo Perú superó la peor crisis política de su historia, y voy dando un spoiler, no se hizo de la manera correcta. Así que si estás esperando una solución, te recomiendo que escuches todo el video, ya que aquí hay muchos claroscuros que aclarar. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes y esto es la biblioteca de Merlín. Corre video. Yo sé que mucha gente quiere ir de frente al nudo del problema y dice Merlín, pero ¿para qué haces todo un contexto previo? Así que antes de ver el problema, vamos a ver un poco de historia. Siempre quise robarle ese diálogo a Visual Politic, así que amigos disculpen. En primer lugar, nos tenemos que centrar en el momento fundacional del Perú. 1821, tras la llegada de la independencia, la incertidumbre era absoluta. Si bien es cierto, nadie confiaba en esto etéreo llamado libertad, ya que todos tenían ideas distintas de lo que es ser libre. Y dicho sea de paso, no hubo grupos sociales específicos que apoyaron uno y otro bando, ya que finalmente, tanto el bando patriota como el bando realista tenían gente de diversas procedencias. Lo cierto es que tras la salida de San Martín y de Bolívar, los militares quisieron apoderarse del control del país, pues se sentían con derecho de gobernarlo, ya que ellos habían participado en estas guerras, pues no. Uno de los militares que más notoriedad va a adquirir después de la independencia va a ser el famosísimo Agustín Gamarra y su esposa, pues Francisca Zubiaga, la mariscala, de quien dicho sea de paso tengo un video mostrando todo tipo de curiosidades de ella. Revisa los videos en la lista de este canal. Agustín Gamarra está considerado como el gran desestabilizador del siglo XIX, y quizás su mayor obra de desestabilización fue desarticular la Confederación Perú-Boliviana, hecho entre 1836 y 1839. La labor de Gamarra aquí va a ser darle un golpe al caudillismo militar que estaba comenzando a liderar Santa Cruz, y finalmente, gracias también a la antipatía que sentían los estados del norte con la Confederación, Gamarra va a lograr su objetivo, desarticula la Confederación y se queda como presidente del Perú. Y aquí es donde va a partir el gran problema. Agustín Gamarra es el presidente del Perú por segunda vez, y durante este breve gobierno va a suceder algo sumamente interesante. Y para eso vamos a utilizar el libro Historia de la corrupción de el historiador Alfonso Quirós, que en paz descanse. Según Alfonso Quirós, se menciona que en 1841 unos diplomáticos europeos anunciaron de que en Perú había ingentes cantidades de guano, de caca, de excremento, y que esto servía como un muy buen fertilizante para Europa. Es más, era el mejor fertilizante por encima que el cordero. Y esto, amigos, para Perú significó una salida tremenda, un oxígeno tremendo, pero también el inicio de problemas como nunca antes se habían visto.
y es que la repentina riqueza del Perú a raíz del guano va a hacer que, si bien antes los militares tenían ganas de gobernar el Perú, ahora más que nunca va a ser la cosa insostenible. Perú se había convertido en la gallina de los huevos de oro y Gamarra obviamente estaba comenzando a ser consciente de esto. Pero adivina qué pasó. Gamarra, en sus intentos por querer volver a fregarle la vida a Bolivia, desató una guerra contra este país, pero no le salieron las cosas bien, ya que en la batalla de Ingavi, Agustín Gamarra va a fallecer y con su muerte se anulan los intentos de la conquista de Bolivia, y con esto, amigos, se desató una de las peores crisis, y a mi juicio, la peor crisis política de la historia del Perú, la famosísima, temida, terriblemente detestada anarquía militar. La anarquía militar va a ser un evento que va a ocurrir entre 1841 y 1845. Si bien es cierto, es un periodo breve de la historia del Perú. ¿Por qué la gravedad de este periodo? Porque el Perú tuvo grandes cantidades de dinero para aprovecharse a partir del guano, y durante estos gobiernos que vamos a ver a continuación, el dinero se despilfarró tremendamente. Es decir, cualquiera pensaría, Perú tiene grandes cantidades de dinero, perfecto, se va a convertir en potencia, pero eso también trae bastantes intereses con respecto al poder, y la anarquía militar o la desestabilización extrema del gobierno en el Perú va a hacer que esta oportunidad se termine desperdiciando terriblemente. Y eso es para mí algo que potencia esta crisis, es que con mucho dinero y mucha inestabilidad, finalmente el Perú va a debilitarse hasta más no poder, y esta debilidad lo va a encontrar después con un reto tremendo, que es con la guerra contra Chile. Después de la muerte de Gamarra comienzan a aparecer presidentes que van a durar poquísimo tiempo, por eso se llama la anarquía militar, nadie sabe para quién trabaja. Tenemos el caso del presidente Manuel Menéndez, que dura de 1841 a 1842. Durante este breve gobierno de Menéndez se producen las negociaciones con Bolivia para que frenen las inestabilidades y frenen también las hostilidades que había generado Gamarra. Pero como ya te dije, estos presidentes no duran, y así que al año siguiente lo saca Juan Crisóstomo Torrico, que gobierna desde agosto hasta octubre de ese mismo año. Durante su gobierno, ¿qué se puede resaltar? Pues una guerra civil. Después de él viene el gobierno de Juan Francisco de Vidal, quien dura desde 1842 hasta 1843. Durante el gobierno de Juan Francisco se va a producir un enfrentamiento contra las fuerzas de Vivanco, que lo vamos a ver más adelante, pero finalmente, al ver que la situación era demasiado complicada, renuncia en favor de otro presidente. Este presidente es Justo Figuerola. Justo Figuerola es el blooper de este video. ¿Por qué? Porque Justo Figuerola duró solamente 5 días en el poder. Y es que su historia está matizada entre la realidad y la leyenda. ¿Por qué digo que está matizada entre la realidad y la leyenda? Porque de él también comentan las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Específicamente en el tomo de las tradiciones completas de Ricardo Palma de Editorial Aguilar, hay una tradición peruana llamada tirar la banda por un balcón. Y es que se cuenta que en estos 5 días de pasión que vivió Justo Figuerola en el poder, mucha gente en las calles comenzó a ejercer represión y fueron a corretearlo hasta su propia casa. Figuerola, al darse cuenta de que había una gente gigantesca agolpada fuera de su casa, le ordena a su hija política que agarre la banda presidencial y la lance por el balcón para que la gente la tome y se la dé a quien ellos crean es la persona más íntegra y más adecuada. Esto, como les digo, es una anécdota sumamente curiosa y hay que hacer una pequeña precisión. Si bien es cierto, la anécdota está narrada en las tradiciones peruanas, he visto que por ahí algunos historiadores dicen que Ricardo Palma en esta tradición no tiene mucha precisión con respecto a fechas y respecto a locaciones, por lo que vamos a tomar esto como una anécdota o algo que puede ser pues simplemente digno de un chascarrillo histórico. De todas maneras, puedes buscar esa tradición peruana, también la encuentras en internet para que leas toda la versión completa que plantea Ricardo Palma ahí. Finalmente, después de Figuerola llega Manuel Ignacio Vivanco. El gobierno de Vivanco va a ser un gobierno casi del terror. A su gobierno se le conoció con el nombre de El Directorio y se caracterizó por ser un gobierno extremadamente conservador. Pero alguien decide rebelarse contra él, otro golpe de estado más. Y este hombre que se rebela contra él es el famosísimo Ramón Castilla. Y es que Ramón Castilla se rebela contra él en la batalla de Carmen Alto, donde finalmente le logra ganar. La presencia de Castilla para esta historia es relevante, pues Castilla va a acabar con la anarquía militar, o sea, va a traer estabilidad y paz a un Perú que había pasado por su peor momento con un despilfarro gigantesco. El Perú literalmente estaba en
coma. Y Castilla, vamos a poner entre comillas, lo salvó. Pero si tú estás en coma, Castilla no te va a salvar. Probablemente te vaya a salvar mis amigos de SOS Doctor. SOS Doctor, médicos a domicilio, médicos que te van a atender ahí en la puerta de tu casa o en tu local de trabajo. Así es, olvídate de las colas, olvídate de los malos tratos de los médicos que no son fans de su carrera, olvídate de ese tráfico insufrible de Lima y atiéndete con médicos que te van a atender personalizadamente. Mis amigos de SOS Doctor irán hasta tu domicilio o hasta tu trabajo con todos los protocolos de bioseguridad. Atienden casos de COVID grave, COVID leve, enfermería, laboratorio, psicología, atención al adulto mayor, etc. Así que no esperes hasta que te sorprenda el mal momento, no esperes en un tráfico, no esperes en una cola, contáctate con mis amigos de SOS Doctor, quienes van a traer lo mejor de su atención para ti. Aceptan diversas formas de pago y también, por supuesto, en estos tiempos complicados también se hacen pruebas de descarte. Así que regala salud, regala bienestar, regala atención con mis amigos de SOS Doctor. Por lo que si quieres tener un médico de la talla de Hipócrates, un staff de medicina digno de haber salido de la Atenas de Pericles, una salud de hierro como la de un gladiador a punto de hacer una rebelión contra los Césares, y todo con precios de locura como si estuvieras en el crack de 1929, pues mis amigos de SOS Doctor te van a dar esa atención médica que tanto necesitas. Contáctate a los números que te van a salir aquí o a sus redes sociales también que te van a aparecer aquí, y no te olvides de decirle que vienes de parte de la biblioteca de Merlín. SOS Doctor, médicos a domicilio, patrocinio de este video de la biblioteca de Merlín y quienes ponen las croquetas libres de Omicron a bigotes una semana más. Ahora sí, continuamos con el video. ¿Quién es Ramón Castilla? Para eso vamos a utilizar un libro reciente que se ha publicado simplemente desde el año pasado, que está hecho por el historiador Antonio Zapata, que es Lucha Política y Crisis Social del historiador Antonio Zapata, un libro reciente que tiene una gran cantidad de información y que lo añadiría a esa lista de 3 libros que siempre recomiendo. Los orígenes de Castilla para Zapata están vinculados a lo siguiente: es de padre argentino, madre peruana. Castilla nace en Tarapacá y posteriormente en su carrera militar se convierte en un tipo que tenía múltiples caras, ya que primero sirve a las fuerzas del virreinato, luego sirve a San Martín, luego sirve a Bolívar y finalmente está en la causa republicana por el poder. Y es que Castilla era el típico militar del siglo XIX, no era muy lúcido de ideas, pero sí era muy pragmático, muy práctico. Durante su gobierno se puede decir que se inicia la República Guanera. Y es que Castilla va a reorganizar la República, por ejemplo con el cobro de tributos, restablecimiento de juzgados, apertura de correos, etc. Por ello, para algunos especialistas es reconocido como el gran estadista del siglo XIX, sin embargo también hay que hacer un matiz. Para Carmen McEvoy, la historiadora peruana, Castilla no representa más que el oportunismo político, ya que considera que logra una estabilidad hecha en base a redes de clientelaje utilizando el dinero del guano. Y francamente yo creo que la versión de McEvoy es la más acertada. ¿Por qué? Porque sí, es cierto, Castilla va a utilizar el dinero del guano para atraer estabilidad. Se comienza a hacer una política del bien común, y lo vamos a poner bien entre comillas, porque así como se hacía el bien común, también se solidificaba su imagen como político, y esto lo obliga también a afianzar su propio poder. En cálculos del historiador Antonio Zapata se menciona que el guano o la era del guano dura 35 años, de los cuales Castilla dispone 12 años de estos 35, o sea, Castilla tiene en su poder el dinero del guano la mitad o casi la mitad de ese tiempo. Ahora, ¿cómo hizo Castilla para que no le den golpes de estado como si pasó en la anarquía militar? Agárrate porque acá viene lo interesante. Con el dinero del guano, Castilla comenzó a pasar al retiro a los militares más fregados. Obviamente, los pasó al retiro con cantidades de dinero gigantescas, para que en su vejez ya no estén preocupados por el poder, sino que se dediquen simplemente a disfrutar su dinero. Y adivinen qué, les funcionó, porque los viejos militares problemáticos ya no le hicieron problemas a Castilla, y los militares más jóvenes no se sentían con el poder suficiente para prestarle atención o para intentar hacerle frente. Y esta fue la forma en cómo Castilla pacifica el país, utilizando los recursos del guano para pagar a los enemigos y para crear una idea de bien común por medio de sus obras. Ahora, vamos a la pregunta del millón para cerrar este video. ¿Funcionó? Pues vamos a decir entre un sí y un no. Sí funcionó porque se detuvo el caudillismo, al menos por el momento, de mediados del siglo XIX, se detuvo esa anarquía militar y se procedió a una administración, entre comillas, del dinero del guano, por lo que se entró en un breve periodo de estabilidad y modernización. Pero ojo, el caudillismo no muere ahí, va a regresar después de la guerra con Chile. Y también podríamos decir que no funcionó,
¿Por qué? Porque así como anulaste el problema del caudillismo, al menos momentáneamente, generaste nuevos problemas como por ejemplo la gigantesca corrupción en torno al dinero del guano. Y esto se puede dividir al menos en dos aspectos muy claros. El claro despilfarro que se va a hacer, por ejemplo, durante el gobierno de Balta, y escándalos gigantescos como el escándalo de la consolidación de la deuda interna, que de hecho, dicho sea de paso, tengo un video de eso en mi canal explicando de qué trata. Y bueno amigos, para ti, ¿Castilla hizo algo adecuado con el dinero del guano para detener la inestabilidad política? ¿Crees que se podría hacer algo así el día de hoy? ¿Te pareció correcto que se haga de esta forma o se dé esta solución para una crisis política que a mi juicio es la peor de la historia del Perú? Pues házmelo saber aquí en la caja de comentarios, o quizá tú tienes alguna otra solución y la quieres plantear. Déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. Muy bien amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. No te olvides de seguir a mi amigo Carlo Levin, quien es el que ambienta musicalmente estos videos. También puedes seguir el Instagram de mi amigo Aaron el Usuario, que te lo voy a dejar aquí. Él es el encargado de hacer las animaciones, así que pasa por su Instagram para que veas sus trabajos. No te olvides que todos los jueves a las 8 de la noche tenemos directo en mi canal de YouTube, así que puedes estar presente allí. Y si quieres colaborar o ser un mecenas de este canal, puedes yapear a Pinear o dar una pequeña transferencia BCP a los enlaces que te dejo aquí. Todo es para cubrir gastos básicos del canal y seguir produciendo videos de historia. Yo soy Merlin y nos vemos hasta la próxima semana. Chau, chau.